Vamos a hablar en este video de algunos criterios de divisibilidad. El primero, el criterio de divisibilidad por 2. Este criterio va a decir que si un número termina en 0 o en un valor par, el mismo número va a ser divisible por 2. Por ejemplo, el 384 va a ser divisible por 2, o el 9500, o el 10.358. Todos estos números van a ser divisibles por 2, ya que su última cifra es un 0, en el segundo caso, o número par. Otro criterio de divisibilidad va a ser el criterio de divisibilidad por 3. Vamos a decir que un número va a ser divisible por 3 si la suma de sus dígitos es justamente múltiplo de 3. Por ejemplo, si tenemos el número 564, vamos a ver que 5 más 6 más 4, es decir, sumamos sus dígitos, es igual a 15. Y como 15 es múltiplo de 3, vamos a decir que 564 es divisible por 3. En cambio, si tenemos el número 343, cuya suma de sus cifras nos da 3 más 4 más 3 igual a 10, como 10 no es múltiplo de 3, vamos a decir que 343 no es divisible por 3. Otro ejemplo sería, ¿por qué no?, el 3300. El 3300 nos da 3 más 3, bueno, más 0 más 0. Esto es 6, y 6 es claramente múltiplo de 3. Por lo tanto, el 3300 es divisible por 3. Otro criterio de divisibilidad es el criterio de divisibilidad por 4. El mismo dice que un número va a ser divisible por 4 si sus últimas dos cifras son ceros o múltiplos de 4. Por ejemplo, es decir, el número formado por sus últimas dos cifras, ¿verdad? Por ejemplo, el número 500 va a ser múltiplo de 4, ya que sus últimas dos cifras son ceros. O veamos qué ocurre con el número 412. El 12 es un número múltiplo de 4, por lo tanto el 412 va a ser divisible por 4. Y lo mismo con cualquier otro valor, por ejemplo, el 37.828 también va a ser divisible por 4, ya que las últimas dos cifras, el 28, es un múltiplo de 4. El último criterio de divisibilidad, el criterio de divisibilidad por 5. Es muy sencillo. Si un número termina en 0 o 5, el número será divisible por 5. Por ejemplo, el 7325, su último número es un 5, divisible por 5. El 903.820, su último número es un 0, por lo tanto es divisible por 5. En fin, los 4 criterios de divisibilidad importantísimos que vimos son el criterio de divisibilidad por 2, que es cuando un número termina en 0 o par, el criterio de divisibilidad por 3, que si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3, el criterio de divisibilidad por 4, que es aquel que dice que si sus últimas dos cifras son ceros o múltiplos de 4, el número en cuestión va a ser divisible por 4, y el criterio de divisibilidad por 5, que es aquel que dice que un número va a ser divisible por 5 si termina en 0 o 5. El criterio de divisibilidad por 6, que dice que un número va a ser divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo, por lo tanto el 24.
El 24 es divisible por 2. Divisible por 2, ya que es un número par. Y también va a ser divisible por 3, ya que sus cifras forman un múltiplo de 3, es decir, 2 más 4 es 6, que es múltiplo de 3. Por lo tanto, vamos a decir que 24 también es divisible por 6. Y lo mismo vamos a tener que analizar con cualquier otro número. Primero ver si el número es divisible por 2, luego si es divisible por 3, y si se dan esos dos casos, el número en cuestión también va a ser divisible por 6. El criterio que viene ahora es un poco más complejo. El criterio de divisibilidad por 7 dice que un número va a ser divisible por 7 si la diferencia entre el número sin la cifra de la unidad y el doble de esa misma cifra de la unidad es 0 o múltiplo de 7. Un ejemplo podría ser 112. Para analizar si 112 es múltiplo de 7, es divisible por 7, tendríamos que tomar al número sin la cifra de la unidad, es decir, escribirlo sin este 2, por lo tanto 11. Luego a esto restarle el doble de esa cifra de la unidad, es decir, 2 por la cifra de la unidad, 2 por 2, y ver qué obtenemos. 11 menos 2 por 2 es 4, 11 menos 4 es 7. Si el resultado que obtenemos es un 0 o un múltiplo de 7, el número en cuestión va a ser divisible por 7. Otro ejemplo podría ser el 105, en donde si al número sin la cifra de la unidad, es decir, 10, le restamos el doble de la unidad, es decir, menos 2 por 5, esto nos da 10 menos 10, que es 0. Como el resultado es 0, el número es divisible por 7. El otro criterio que vamos a ver en este video es el criterio de divisibilidad por 8. Vamos a decir que un número es divisible por 8 si sus tres últimas cifras son ceros o múltiplos de 8. Muy sencillo. Si el número en cuestión es el 5000, por ejemplo, cuyas tres últimas cifras son ceros, el número va a ser divisible por 8. Esto es fácil. Ahora, lo mismo va a ocurrir con el 1512. Sus tres últimas cifras, 512, es un número múltiplo de 8. 512 es múltiplo de 8. Por lo tanto, el 1512 va a ser divisible por 8. El último de los criterios que vamos a ver en este video es el criterio de divisibilidad por 9. Vamos a decir que un número va a ser divisible por 9 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9. Por ejemplo, el número 1116 va a ser múltiplo de 9, ya que 1 más 1 más 1, 1 más 1 más 1 más 6 es igual a 9. O por ejemplo, el 5436. En este caso 5 más 4 más 3 más 6 es 18. 18 es múltiplo de 9, por lo tanto el 5436 y el 1116 son ambos divisibles por 9.